Digo también, o sea, la parábola del fariseo y el publicano. Digo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo en esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Pero el publicano, de pie a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, te propicio a mí, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a casa justificado en lugar del primero, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, he estado meditando acerca del tema de la oración, ¿vale? Y he estado meditando aquí, ¿no? Y vemos que esa historia habla de dos personas, ¿vale? Completamente diferentes, ¿no? Dos hombres, uno de ellos era un publicano y el otro era un fariseo. Entonces, ¿qué es un publicano? ¿O quién eran los publicanos? Los publicanos eran gente importante en aquel entonces, ¿vale? Los judíos, y zonas o países que eran colonizados por los romanos, ¿vale? Entonces ellos arrendaban a esas personas, que eran personas importantes. ¿Para qué? Para que, según el cálculo que el gobierno, que el imperio romano hiciera, ¿vale?, estas personas pudieran recaudar los impuestos, ¿vale? Estas personas, ¿por qué eran odiadas por los judíos? En primer lugar, porque eran personas que cobraban los impuestos para un gobierno extranjero, ¿vale? Y además cobraban más de la cuenta. O sea, ellos cobraban los impuestos de los gobernados, ¿no? De alguna manera, ¿vale? Porque eran esclavos. Se supone que los judíos eran esclavos de los romanos, ¿vale? Y ellos escogían entre los propios judíos gente que cobraba los impuestos. Pero no eran personas cualesquiera, ¿vale? Cobraban los impuestos a los propios judíos para el imperio romano, ¿eh? Y no solo eso, sino que estos mismos publicanos se enriquecían de estos impuestos. Por eso eran personas que eran mal vistas. Es como más o menos como Hacienda hoy en día, ¿vale? Más o menos los funcionarios de Hacienda. Ellos se encargan del tema de los impuestos, las rentas y todo más, ¿vale? Y el fariseo, ¿quién era un fariseo? Un fariseo era un doctor de la ley, una persona que era estudioso de la ley, ¿vale? De los primeros 5 libros de la Biblia. Eran personas que conocían la palabra de Dios, o sea, de forma memorizada. Ellos tenían un conocimiento pleno acerca de la ley, ¿vale? Entonces, ellos creían que por cumplir con todos los requisitos, con la ley, o sea, ayunar, ¿no? Ellos creían que por diezmar, por estar siempre con la palabra, cumpliendo los mandamientos, ellos se creían más justos que los demás.
¿vale? O sea, ellos iban como si fueran ya ángeles, ¿no? Ya muy espirituales. Entonces, dice aquí Jesús explica esta parábola, ¿no? Que los dos fueron al templo a orar. Fueron a la oración, ¿vale? Mientras que uno entró en la iglesia con la cabeza así cabizbajo, ¿no? Con mucha humildad porque no se sentía digno. El otro fue así con el pecho adelante, con la cabeza así alta y se puso allí. Mientras que uno se puso en un rincón, ¿vale? El otro fue ya delante del altar y orando, ¿no? Así como, Señor, yo soy, yo hago, yo no soy como este ni como todos estos, los demás. Yo aquí soy el mejor. Entonces, Jesús dice que el otro que fue con humildad salió justificado ante la presencia de Dios. O sea que el Señor perdonó sus pecados. ¿Por qué? Porque ante la presencia de Dios tenemos que ser humildes, ¿vale? Dios mira al humilde de corazón y Él exalta, ¿no? A aquellas personas que son humildes de corazón. Pero la arrogancia o la vanidad, ¿no? El creerse que porque yo hago esto, porque yo hago lo otro, entonces creerse que es mejor, entonces es como que Dios ni siquiera ha tomado atención, ¿no? Ha prestado atención a su oración porque era un tipo de oración llena de orgullo, llena de vanidad. Amén. Entonces esta debe de ser nuestra actitud ante Dios, porque Dios Él mira al corazón. Amén. Ante Dios no hay nadie que sea mejor que nadie. Dios Él solo mira el corazón.